Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al módulo 4 de la materia Herramientas Matemáticas 2, Análisis. Para empezar con este módulo, como en todos los módulos, vamos a empezar viendo el esquema conceptual del mismo. En el esquema conceptual tenemos en el mismo nivel el cálculo diferencial y el cálculo integral, ¿sí? Como dos temas que están relacionados uno con el otro, ¿sí? Nosotros empezamos definiendo la derivada y terminamos definiendo integral, pero también se puede haber hecho al revés. Cada tema en sí tiene sus aplicaciones. En el cálculo diferencial, el tema principal es la derivada y la aplicamos para la realización de gráficos y para la determinación de los extremos, que eso se llama optimización, o sea, para la determinación de máximos, de mínimos, y una vez que uno tiene el gráfico de la función, la determinación de máximos absolutos y mínimos absolutos. Y como aplicación del cálculo integral, primero de todo su elemento básico es la definición de lo que es una integral y aplicaciones a cálculo de áreas debajo de curvas. Ese sería el esquema conceptual que cierra esta materia en el módulo 4. ¿Cuáles son los conceptos claves que trabajamos en este módulo? El primer concepto clave que tenemos es la existencia de condiciones necesarias y suficientes para determinar los puntos extremos y los puntos de inflexión. Condiciones para determinar máximos, mínimos y puntos de inflexión que no son ni máximos ni mínimos. Ese concepto clave se sintetiza o se resume en el manejo de la siguiente tabla. En la tabla hay condiciones necesarias en una columna y condiciones suficientes en la otra columna, y la última columna nos habla de qué estamos hablando. Si estamos hablando de un valor máximo, si estamos hablando de un valor mínimo o si en realidad estamos hablando de un punto de inflexión. Este concepto clave es bien importante y lo que hace es una extensión de lo que vimos en el módulo 3 cuando vimos un criterio de la derivada segunda, que fue un criterio nada más y como criterio quedó corto. Esta tabla nos hace una visión completa y cerrada de la clasificación haciendo uso del concepto de derivada de los puntos importantes de cualquier modelo o cualquier función. Condiciones necesarias para máximo y mínimo se resumen en la primera y segunda fila, que es que la derivada primera valga 0. Ahora, con la derivada primera igual a 0, la condición suficiente es: si la primera derivada no nula es de orden par y negativa, entonces es un máximo. O si la primera derivada no nula es de orden par y positiva, es un mínimo. Primer derivada no nula significa que usted va calculando los puntos críticos. Derivada la igual a 0. Saca puntos candidatos. Vas y haces la derivada segunda. La evalúas en la derivada segunda, te da 0. Esa sería de orden par. Vas a la tercera, te da 0. Vas a la cuarta, te da 0. Vas a la quinta, te da 0. Vas a la sexta y te da 4. Bueno, te vino dando 0, 0, 0, 0, 0 y en la sexta te da 4. O sea que la primera derivada, que en esos puntos críticos o candidatos te dio no nula, fue la sexta. Entonces fue una de orden par. Si te dio 4, te dio un valor positivo. Entonces, si la primera derivada no nula es de orden par y positiva, puedo decir que ese candidato es un mínimo. ¿Sí? Esas son las condiciones necesarias y suficientes, que es como una extensión del criterio de la derivada segunda que vimos en el módulo 3. Pero este es bien general, ¿sí? Esto no tiene ninguna restricción. Ahora, ¿qué pasa si
La derivada primera te da 0. La derivada segunda en esos puntos candidatos también te da 0. La derivada tercera también te da 0. La derivada cuarta también te da 0. La derivada quinta te da 8. O sea, no caes en que la primera derivada, distinto de 0, de esa que te da 0, que te da 0, que te da 0, es una par. Si no, te dio la derivada quinta. Entonces, esta tabla, que es imprescindible que manejemos y tengamos claro, nos dice que si la derivada segunda nos dio igual a 0, eso es una condición necesaria. Y si la primera derivada no nula o distinta de 0 es de orden impar, no importa si positiva o si negativa, ese punto en cuestión es un punto de inflexión. ¿Sí? Esta tabla nos resume, y tenemos que manejarla, las condiciones necesarias y suficientes para que un punto sea o máximo, o mínimo, o punto de inflexión. Bueno, una vez que hemos hecho uso de la derivada como una aplicación para resolver problemas de optimización, para hallar máximos, mínimos, para hacer esbozos de gráfica, el tema siguiente y que cae, digamos, inmediatamente es el proceso inverso a derivar, que es el de integrar. ¿Sí? Entonces acá tenemos la definición de una integral indefinida. ¿Sí? Se llama integral indefinida. Y tiene ese símbolo como que fuera una S de suma, porque en realidad en su concepto aparece la suma, esa S de suma, que encierra a una función f minúscula de x y diferencial de x. El de x se lee diferencial de x. Definimos entonces a la integral de f de x diferencial de x igual a otra función distinta, que la simbolizo acá con una f mayúscula de x, más una constante, más un número. Esta definición vale si, solo si, esa f mayúscula es una primitiva de la función integrando, de la función que está encerrada en ese símbolo raro, es decir, que la derivada de esa f grande tiene que ser igual a la f minúscula de x, y siendo c una constante. Es decir, este concepto clave, que es la definición de integral indefinida, me está diciendo integrar una función es ir hacia atrás, es buscar otra función que derivada me dé ella. ¿Sí? O sea, ¿cómo es el proceso inverso? Nosotros en el módulo 3 te daba una función, usabas tabla de derivada, la derivabas y encontrabas una nueva función. Ahora es al revés. Tengo esta función y uno se pregunta, ¿esta derivada de dónde vino? ¿Quién es una función que estaba acá que cuando la derivo me da esta? Sería el proceso inverso. Por eso también en el libro de ustedes lo pueden encontrar como, en vez de integral indefinida, lo pueden encontrar como la antiderivada. Bueno, esto de la antiderivada es como dar vuelta a la tabla de derivadas, ¿sí? Hacerse una tabla de ciertas funciones y ver, que se llaman integrales inmediatas, de dónde pueden venir. Pero no siempre es tan fácil, siempre algo se complica en este tema. Y aparece el método de sustitución, que es un método de integración. Y dice, el método de sustitución se aplica a la integral de un producto o un cociente de funciones cuando una de las funciones integrando es una función compuesta. Es decir, cuando no es tan simple dar la vuelta a la tabla derivada, cuando hay una multiplicación o una división, se usa el método de sustitución para hallar la integral. Ahora hay otro concepto que es la integral definida. Y dice así, si igual a f de x es una función continua, necesito continuidad en un intervalo cerrado a b, y f mayúscula de x una primitiva de esta f minúscula chiquita en dicho intervalo, entonces definimos la integral definida como la integral y se marcan los extremos a y b de f de x diferencial x como un número ahora. ¿Cuál es el número? El número que se obtiene al ser la primitiva evaluada en el extremo superior b menos la primitiva evaluada en el extremo inferior a. Eso es una resta de números, f de b menos f de a, donde dice si solo si f' de x es f
perdón, en mayúscula de x es igual a f integrando, o sea que es una primitiva. Y como aplicación final de todo el tema es, bueno señores, en el caso, únicamente en el caso, no siempre, que esa función integrando sea positiva, o sea cuyo gráfico esté por encima del eje x, en ese caso se forma una región que está por debajo de la curva f de x, por arriba del eje de x, y como paredes laterales tiene las rectas verticales que pasan por el extremo del intervalo a y b. En ese caso, la integral definida de la función f chiquita de x entre a y b nos da el área de esa región rayada que llamamos región R. Estos son los conceptos básicos o los conceptos claves que desarrollamos en el módulo 4 y que vamos a aplicar en la situación problemática que sigue. La situación problemática que tenemos en el módulo 4 nos habla de una empresa que vende bebidas gaseosas y que ustedes saben siempre lanza un producto nuevo. Bueno, al lanzar un producto nuevo tenemos varias funciones que nos hace como un estudio de mercado. Y la cuestión que tenemos ahora es la siguiente. X es la cantidad de meses después de la introducción de una nueva gaseosa. O sea, X representa, una vez que vos lanzás con propaganda, con lo que sea al mercado, una nueva gaseosa, van a pasar 1 mes, 2 meses, 3 meses luego de lanzado ese nuevo producto, esa nueva gaseosa. Y lo que queremos saber es cuántas familias la usarán. O sea, cuántos consumidores vamos a tener de esa nueva gaseosa una vez que transcurra el tiempo de lanzado del producto. Entonces, como claro, tenemos que tener que f de x me devuelve la cantidad de familias que usarán la nueva gaseosa x meses después de lanzada al mercado. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos, por algún estudio hecho, los ingresos marginales que se producen, o sea, los ingresos marginales de la fábrica, donde X, en este caso, es la cantidad de productos que se vende, ¿sí? Entonces tengo una función que la llamo IM, de ingresos marginales, que depende de la variable cuántos productos se venden. Entonces, dividamos en dos. Por un lado, la función f de x, que es cuántas familias lo usarán después de x meses de lanzado. Y la otra parte del problema es ingresos marginales del fabricante, dependiendo de la cantidad de producto. Acá los x representan los meses después del lanzado y acá los x representan la cantidad de producto, ¿sí?, que se vende. Dos funciones, dos situaciones para el mismo análisis, ¿no? Pero una es el ingreso marginal y otra la f de x, la cantidad de familias que se proyecta que lo usarán. ¿Qué nos preguntan que tenemos que resolver? La actividad 1. Estamos de este lado, estamos con las funciones f de x, la cantidad de familias. La actividad 1 es un modelo que usó la empresa es f de x igual a menos 20x cuadrado más 240x. Este modelo, o sea, es una función que ustedes saben que es del tipo cuadrática, porque está la x elevado al cuadrado. Nos va a servir para hacer un estudio. Entonces, ¿cómo estudio? Dice, esboce su gráfica, o sea, hagan el gráfico, e indique cuántas familias como máximo se estima que usarán este producto. Es decir, la actividad propuesta acá es que analicen esta función, hagan el gráfico. Una vez que tengan el gráfico hecho, determinen si tiene un máximo, ¿sí? Como máximo, ¿cuántas familias usarán el producto? ¿Habrá un máximo de familia o crecerá indefinidamente la cantidad de familias que lo usen a medida que transcurre el tiempo? Ese es un primer trabajo. La actividad 2 es, bueno, a ver, cambiemos de modelo. A ver, supongamos que
esa estimación de cuántas familias lo van a usar, sea ahora 2 por x al cubo menos 9x al cuadrado más 2x. Ahora el modelo cambió. Ahora nos presentaron una función cúbica. ¿Sí? Antes era cuadrática y esta está x elevado al cubo. Así que una función cúbica. La misma actividad. Esboce su gráfica e indique cuántas familias como máximo se estima que usarán este producto. O sea, dos análisis de dos funciones distintas haciendo uso de las herramientas gráficas, ¿sí? O sea, si puedo graficar más o menos cómo se comporta esta función, ¿sí? A medida que transcurren los meses y determinar si hay máximos o no, si estos máximos son absolutos, si son máximos relativos, etc. Bueno, ahora vamos a la actividad 3, que iríamos como en la segunda parte de la situación problemática, que vamos a la hora a la función IM, ingresos marginales. En este caso, la función IM, que depende de x, es de la forma 2000 menos 20x menos 3x al cuadrado, o sea que nos dan una función cuadrática, ¿sí? Y me dice que calcule la función ingreso y de x, recordando que el ingreso para 0 producto vendido tiene que ser 0. La lógica es que si no vendes nada, no ingresa nada. Bien, esta actividad nos presenta el ingreso marginal, que recordemos que el ingreso marginal es la derivada del ingreso, y nos proponen hacer el cálculo de cuál es el ingreso, ¿sí? Bueno, si tengo la función derivada, ¿qué herramienta matemática tenemos que usar para hacer un cálculo bien sencillito de la función ingreso? ¿Sí? Este es un cálculo bien sencillito, tablas de integración a mano para hacer esta actividad. La última actividad me dice, bueno, es la misma que la actividad 3, pero me cambian de modelo. ¿Sí? Me complican el modelo bastante. Me dicen, suponga que el ingreso marginal ahora es raíz cuadrada de x, el tremendo modelo, más 1 sobre x más 1. ¿Sí? Modelo, recuerden que es una formulación. ¿Sí? Formulación, hay una fórmula que uno hace como una estimación de lo que puede ocurrir a futuro. Entonces acá hay un modelo que a alguien se le ocurrió decir que es raíz cuadrada de x más 1 sobre x más 1. Al igual que la actividad anterior, haciendo uso de la misma herramienta matemática, lo que nos piden en esta actividad es que halle la función ingreso, la y de x. Y aparte nos pide que calcule la integral definida del ingreso marginal en el intervalo 0, 1, entre 0 y 1. Acá nos piden dos cosas. Al igual que la actividad 3, la función ingreso, o sea, tengo la derivada, quiero la función ingreso, pero aparte nos piden que calculemos la integral definida de la función y su m de x sobre el intervalo 0, 1. ¿Sí? Acá nos piden un paso más. Bueno, gráficos, a preparar hoja cuadriculada, a preparar la prolijidad, porque es importante que sean prolijos, a preparar el orden de los cálculos de las derivadas, teniendo a mano la tabla de los criterios de condiciones necesarias y suficientes para clasificación, y bueno, el concepto clave de integral, que se aplica en la indefinida como en la definida para la resolución de las actividades. Pueden trabajar en grupo, van a trabajar en grupo y van a tener el tiempo suficiente para resolver las 4 actividades. Nos vemos dentro de un ratito.
momento vamos a ver la resolución de las 4 actividades. La primera actividad, en realidad, fue una actividad media engañosa porque la podríamos haber resuelto en otro momento de la materia. Precisamente la podríamos inclusive haber resuelto en el módulo 1. Bien, pero vamos a hacer uso de esos conocimientos que tenemos de una función cuadrática con estas aplicaciones de la derivada. Nosotros en la actividad 1, principalmente lo que se nos proponía hacer el esbozo de una gráfica. El esbozo de una gráfica nos está queriendo decir que hagamos uso de la derivada como herramienta para hacer el estudio de máximos, mínimos, puntos de inflexión y a partir de ahí intervalos de crecimiento, concavidad. Bien, la metodología que pueden haber seguido es tomar la función f de x, derivarla, igualarla a 0, con lo cual están cumpliendo la condición necesaria, obtener los puntos críticos, que en este caso se obtiene uno solo. Una vez con el punto crítico, ir a la derivada segunda, evaluarla, en este caso seguro que da distinto de 0, y simplemente con el criterio de que es negativo, determinar que es un máximo. ¿Sí? Bien, todo ese proceso, toda esa metodología de trabajo para hacer el gráfico, ustedes bien lo podrían haber hecho mucho más fácil, mucho más rápido, haciendo el uso de lo que ustedes saben, que es una función cuadrática con las ramas hacia abajo, ¿sí? Porque el coeficiente cuadrático es negativo, y saber que una parábola con las ramas hacia abajo tiene un máximo, y lo único que tenían que hacer era la determinación de ese vértice, ¿sí? Si se acordaban la determinación de ese vértice, y detectar esas coordenadas nada más. A nuestra cuestión de saber si esto tiene un máximo, si había un número de familias que como máximo van a usar esa nueva gaseosa, lo único que necesitamos era determinar eso, si existía ese punto, esa cima de montaña. Que lo vuelvo a repetir, que en realidad usamos un cañón para matar un mosquito si hicieron todo el proceso de la tabla, porque con el solo uso del conocimiento de la función cuadrática lo podrían haber resuelto. Cualquiera de las dos formas es válida y corroboramos nuestro resultado. Tiene un máximo y el valor máximo nos da 720, con lo cual podemos responder, dominando este gráfico, que efectivamente va a haber un número máximo de familias. No más de 720 familias utilizarán estas gaseosas. Y después de el X del vértice, tiempo después, meses después de haber sido lanzado el producto al mercado. Bueno, esto estaba como introducción en una de las lecturas del módulo 4, ¿sí? En esa introducción decía, bueno, en realidad no hace falta todo este bagaje de teoría para resolverlo. Pero ¿qué pasa con la actividad 2? Donde, bueno, ya dejó de ser una cuadrática y nos apareció una función polinómica de grado 3, una cúbica. Entonces ahí sí, ahí tuvimos que hacer todo nuestro paso por paso de nuestro procedimiento. Primer paso, vamos por los puntos críticos, que yo siempre digo los candidatos. Derivada primera igual a 0. Ese es el primer paso. Derivamos esta cúbica. Una cúbica se supone que no tuvieron grandes problemas en derivar una función polinómica de grado 3. Cuando derivan una de grado 3, me queda una función cuadrática cuya forma de resolver es aplicando la fórmula de la resolvente y donde en general va a salir dos raíces. En este caso salió el número 1 y el número 2. ¿Sí? Dos candidatos, x igual a 1, x igual a 2, serán máximos, serán mínimos. Primer paso, los candidatos, que es la condición necesaria. Segundo paso, ¿qué hago con esos candidatos? Derivo otra vez la función. Voy a la derivada segunda. En este caso, derivada segunda evaluada en 1, derivada segunda evaluada en 2. Y ahí, según los signos, porque no me da distinto de 0, según los signos, clasifico máximo y mínimo. ¿Cómo hago para detectar puntos de inflexión
acá para hacer este gráfico completo. Bueno, condición necesaria, punto de inflexión. Me olvido de lo que hice hasta ahora y voy. Derivada primera y me olvido de igualarla a 0, hago la derivada segunda. Si quieren, hagan uso de lo que ya hicieron. Derivada segunda de esta función, que va a quedar una función lineal. La igualo a 0, ¿sí? Resuelvo esa ecuación lineal que quedó y va a haber una única solución, que en este caso es el 3 medio. Ese 3 medio, como no es un punto crítico, porque o sea, la derivada primera ya me da distinto de 0, yo ya sé que es un punto de inflexión. ¿Sí? Ese 3 medio es un punto de inflexión, porque no salió como derivada primera igual a 0, o sea que la primera derivada no nula es de grado 1. Entonces, 3 medio es un punto de inflexión, 1 es un punto máximo y 2 es un punto mínimo. Ahora, ¿cómo hago para ir al gráfico? ¿Sí? 3 datos importantes. X igual a 1, máximo. X igual a 2, mínimo. X igual a 3 medio, punto de inflexión. Solo 3 datos. 3 fotos nada más de toda una película. Voy a la función f de x, a la original, digamos, ni a la derivada, ni a la derivada segunda, sino a la f de x, y calculo el valor exacto de f de 1, el valor exacto de f de 2, el valor exacto de f de 3, de f3 medio, perdón. F de 1, f de 2, f de 3 medio. Con esos valores exactos voy a un gráfico cartesiano, marco el 1, el 3 medio y el 2 y subo en esos valores exactos. Bueno, al unir todos estos conceptos, que en 1 hay un máximo y que en 2 hay un mínimo y que el 3 medio es el punto de inflexión, o sea, el punto donde cambia de concavidad, hago el esbozo de mi f de x, ¿sí? Entonces nos queda este sub y baja, ¿sí? Este sub y baja. Y este sub y baja, lo que me está diciendo, hey, esto al terminar, al avanzar x, esto sigue subiendo y sigue subiendo. O sea, encontré máximo y mínimo, pero que son relativos, ninguno de los dos son absolutos, ¿sí? Y a medida que pasan los meses, esto va creciendo, 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 salvo este sub y baja que hizo ahí, entre 1 y 2. A partir de 2 empieza a subir, porque ahí es cóncava hacia arriba, las ramas van hacia arriba y sube y sube y sube, con lo cual se supone que esta situación sería lo ideal, porque no hay un máximo de familia que va a consumir esta nueva gaseosa, sino que va a ir creciendo y creciendo y creciendo según este modelo. Ojalá que sea así para la empresa. Bueno, esto es como hacer un uso de la herramienta en estimación de máximo y mínimo, haciendo uso de la derivada, para ver el esbozo de una situación con solo 3 puntos. Fíjense que lo único que hicieron de precisión fueron el valor de la función en 1, en 2 y en 3 medios. Todo lo demás es más o menos. Pero saben ahí los valores exactos y más o menos el comportamiento de la función. De ahí se deduce toda la situación. Bueno, pasando ahora al caso de los ingresos marginales. ¿Sí? Otra situación. Estamos en los ingresos marginales del fabricante y quiero ver los ingresos totales. Bueno, si los ingresos marginales es la derivada de los ingresos totales y me dan los ingresos marginales, entonces para sacar los ingresos totales, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer la integral indefinida o la antiderivada de estos ingresos marginales. Bien, acá tenemos que tener práctica de las tablas de integrales de cómo es la integral de una constante, cómo es la integral de menos 20 por x, cómo es la integral de menos 3x cuadrado, diferencial de x. Primero de todo, recordar que la regla de la integral con respecto a la suma y la resta es igual que la regla de la derivación. La integral de sumas y resta la puedo ir partiendo en sumas y restas, o sea, es la suma y resta de integrales. O sea, yo tengo que resolver esta integral indefinida y bueno, la parto en 3 integrales. La integral de 2000 menos, y las constantes las puedo sacar fuera del símbolo de integral. Menos 20 por la integral de x, menos 3 por la integral de x al cuadrado,
Así voy resolviendo 3 integrales distintas. ¿Sí? La integral de una constante es la constante por x. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la integral de 2000 es 2000x. Y la respuesta es, porque la derivada de 2000x es 2000. Sigo al segundo integrando, es menos 20 por la integral de x. ¿Cuál es la integral de x? La integral de x es x al cuadrado sobre 2. ¿Se acuerdan? La integral de x a la n, la formulación es x a la n más 1 sobre n más 1. ¿Por qué? Porque la integral de x al cuadrado es 2x. Si lo tengo dividido por 2, los 2 se van a cancelar y me va a dar x. ¿Sí? Por eso la integral de x es x cuadrado sobre 2. Y la integral de x al cuadrado, haciendo uso de la misma fórmula, x al cubo sobre 3. Bueno, conclusión. Aplicando la integración me queda 2000x menos 10x cuadrado menos x al cubo más la constante integración c. Pero en este caso particular, o sea, que no es un ejercicio así de calcule la integral, sino que calcule los ingresos, ¿quién es esta c? Y bueno, dijimos, tenemos que tener en cuenta que los ingresos totales para 0 productos vendidos tienen que ser 0. Es decir, si x vale 0, la función ingreso me tiene que dar 0. Entonces, si x vale 0, los primeros 3 términos se hacen 0. Entonces, por eso la condición acá va a ser que esta constante c tenga que valer 0. O sea que la función ingresos totales para cerrar me queda 2000x menos 10x cuadrado menos x al cubo. Y por último, la última actividad era muy parecida, nada más que nos complicaban esa función integrando, nos daban esa fea que es raíz cuadrada de x más 1 sobre x más 1 diferencial x. Bueno, y acá hago uso de ver o expresar a la raíz cuadrada de x como que fuera una potencia. ¿Sí? Haciendo ese truco de decir raíz cuadrada de x la vino como x elevado a 1 medio, x elevado a la 1 medio, entonces hago el mismo uso de la tabla de integración, x a la n es x a la n más 1 sobre n más 1. Entonces me queda esta cosa fea que es la integral de x a la 1 medio es x a la 3 medio sobre 3 medio, porque 1 medio más 1 me da 3 medio. Y el otro sumando, 1 sobre x más 1, en realidad acá hay que hacer uso de una pequeña sustitución para resolverla, ¿no? Porque yo sé ¿cómo se resuelve la integral de 1 sobre x? La integral de 1 sobre x es el logaritmo natural de x. Pero acá tengo la integral de 1 sobre x más 1. Entonces puedo hacer una sustitución llamando u al x más 1. Entonces pasando toda la variable u y integral 1 sobre u. ¿Sí? Ese es el truquito que deberíamos hacer para resolver la integral de 1 sobre x más 1. Hacer una sustitución llamando u a la expresión x más 1. ¿Sí? Entonces el diferencial u va a coincidir con el diferencial x, sustituimos todo para que nos dé como resultado logaritmo natural de u y volvemos a sustituir al final y nos va a dar logaritmo natural de x más 1. Ahora, si me piden la integral definida, a esa función que nos dio por resultado, independientemente del c, fíjense que el c no me importa porque se va a desaparecer, lo voy a evaluar entre 0 y 1. Primero, hago el valor en 1. El valor en 1, sustituyo la x por 1, me va a quedar 1 elevado a la 3 medios. Es 1 sobre 3 medios, o sea, doy vuelta al 3 medios, me va a quedar 2 tercios, más logaritmo natural de 1 más 1, que es 2. Más c, menos todo evaluado en 0. Pero 0 a la 3 medios es 0, 0 dividido cualquier cosa es 0, más logaritmo natural de 0 más 1, logaritmo natural de 0 más 1, logaritmo de 1, y logaritmo natural de 1, logaritmo en cualquier base del 1 siempre es 0, así que lo que le tengo que restar es 0. Me da por resultado un número que es 2 tercios más logaritmo natural de 2. ¿Sí? Entonces recordemos, como cierre de esta resolución, que las integrales
indefinida me dan funciones. En este caso la función ingreso total. Y las integrales definidas dan por resultado números. En este caso me dio un número positivo que es 2/3 más logaritmo natural de 2, que se interpretará como el área que hay debajo de la función entre 0 y 1, en el caso que si verificamos que efectivamente esta función en 0 y 1 es una función positiva, o sea, cuyo gráfico está por encima del eje de las X. Bueno, hemos compartido la resolución de las 4 actividades de la situación problemática. Ahora vamos a resolver ejercicios donde vamos a tener múltiple opción y entre ellos va a estar una única respuesta correcta. El primer ejercicio nos pregunta lo siguiente. Dice, la función f de x igual 2 por x al cubo menos 9x al cuadrado más 12x tiene un punto de inflexión en x igual a... Bueno, este ejercicio es un ejercicio que ya lo hemos desarrollado, pero que lo podemos, si quieren, hacer de nuevo, que es cómo se calcula, preguntarse cómo se calcula un punto de inflexión de una función dada. Condición necesaria y suficiente para que un punto sea punto de inflexión. Entonces, para arrancar, siempre se arranca con la condición necesaria. ¿Cuál es la condición necesaria para que sea un punto de inflexión? Que la derivada segunda sea igual a 0. Entonces, derivo la función esta, me va a quedar 6x cuadrado menos 18x más 12 y la vuelvo a derivar, transformándose en una función ahora lineal. O sea, la derivo 2 veces. La igualamos a 0 y resolvemos. O sea, me quedaría 6x cuadrado, 12x menos 18 igual a 0. 12x menos 18 igual a 0. Simple pasajes de término, 12x menos 18 igual a 0, paso el menos 18, 12x igual a 18, entonces x va a ser 18 sobre 12 y de ahí se resuelve el candidato a punto de inflexión. Ya ese candidato, ya sé que es punto de inflexión, bueno, tendría que ver si la derivada primera, en ese punto, en el que resolvimos recién, 18 sobre 12, que es lo mismo que 3 medio, ¿me da 0 o no? Ojo, si llega a dar 0 la derivada primera, todavía no puedo decir que es punto de inflexión, porque fíjense, lo busqué con la derivada segunda, ¿sí? Este es el candidato a punto de inflexión. Pero yo tengo que ver la condición suficiente. Yo tengo que ver si la primera derivada no nula es de orden impar, ¿sí? Porque si llega a ser de orden par, no es la condición suficiente. Entonces, busqué el candidato. Si busco, lo evalúo en la derivada primera. Si me llega a dar 0, tengo derivada primera 0, derivada segunda 0, voy a la derivada tercera. Supónganse que la derivada tercera me dio 0. Y voy a la derivada cuarta. La derivada cuarta me dio, qué sé yo, 1. Ese es un punto de inflexión. Volviendo para atrás, a ver si me acompañan en este razonamiento. Buscaron el candidato. Van a la derivada primera, van 0. La derivada segunda, por ser candidato, es 0. La derivada tercera me dio 0 y la derivada cuarta me dio 1. ¿Sí? Ojo, la derivada cuarta me dio 1 y vino que de la derivada primera es 0. O sea que la primera derivada que me dio distinto de 0 fue la cuarta. Entonces ese candidato en realidad no era un candidato a punto de inflexión, ¿sí? Porque fue la primera derivada no nula fue par. Entonces si la primera derivada no nula fue par, ese es un candidato y cumple la condición necesaria de máximo y mínimo, este es un candidato a mínimo, ¿sí? Porque me dio positiva. Entonces, ojo, cuando uno hace esa aplicación de tabla, tiene que hacer el estudio de la condición necesaria y condición suficiente. En este caso,
voy a buscar el candidato con la condición necesaria, derivada segunda igual a 0. Y verifico que la derivada primera no me dé 0 ahí, que es fácil de verificar porque saben que fueron los candidatos de la derivada primera fueron el 1 y el 2 nada más. Por eso la opción correcta en este caso sería la opción C, 3 medios. El ejercicio 2. ¿Qué nos propone el ejercicio 2? La función f de x es igual a 2x al cubo menos 9x cuadrado más 12x. Crece en, opción A, el intervalo abierto 1, 2. Opción B, del 3 medio al más infinito. Opción C, del menos infinito al 1 sin incluirlo, del 2 al infinito, al 2 sin incluirlo. La opción D es del 3 medio, incluyéndolo, infinito, incluyéndolo. La última opción es el intervalo abierto 3 medio a 2. Bueno, ¿qué herramientas tengo yo para resolver este ejercicio? Primero de todo, tenemos que haber resuelto el gráfico de esta función. ¿Sí? Eso nos llevó mucho trabajo, mucho cálculo, mucha tabla de clasificación. Una vez que tenemos ese trabajo, todas esas cuentas, tenemos el esbozo del gráfico de esta función, donde hay 3 puntos que acá está rondando entre las opciones, 3 puntos clave, que es el punto 1, el punto 2 y el punto 3 medios. Bueno, a partir de qué intervalo, a partir de qué punto la función crece, a partir de cuándo la función crece, a partir de cuándo la función decrece. Bueno, este gráfico, que fue esa ondita que sube, baja y vuelve a subir indefinidamente, me está diciendo que la función crece del menos infinito a 1 si ustedes consideran el dominio del conjunto de todos los reales, ¿no es cierto? O sea, hasta el máximo va creciendo y desde el mínimo en adelante va creciendo. Cuestiones que tenemos que tener en cuenta de la formalidad matemática. Los intervalos de crecimiento siempre son abiertos, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno crece de un punto al otro, pero no puede crecer en un punto, entonces no tiene sentido que lo incluya o no al extremo. Entonces, como primer cuestión a tener en cuenta esto de eliminar opciones, esa opción D, lo primero que hay que hacer es eliminarla porque al haber un corchete estamos hablando de intervalos cerrados, inclusive con el infinito que no tiene sentido, así que eso es como un criterio para eliminar esa opción ya de por sí, viendo definición de qué significa función creciente en un intervalo. Siempre los intervalos de crecimiento y decrecimiento, siempre abiertos. Bueno, todos los demás son abiertos y están todos en juego la situación de los puntos interesantes que nos salieron, el 1, el 2 y el 3 medio. Bueno, lo que puedo decir acá es que crece del menos infinito al 1 por un lado y crece también del 2 al más infinito. Como que hay dos intervalos donde ocurre el crecimiento. Por último, el ejercicio 3 nos propone lo siguiente. Dice, la función menos 20x cuadrado más 240x es, opción A, cóncava hacia arriba en todo su dominio. Cóncava hacia arriba, las ramas hacia arriba. Esta como que si fuera un alambre y yo el alambre lo tuerzo para arriba, eso habla de la concavidad o curvatura de esta función. Lo tuerzo este alambre para arriba, habla de que es cóncava hacia arriba. Y si tengo un alambre así, en una línea recta, y lo tuerzo para abajo, estos extremos, esa curvatura hacia abajo habla de la concavidad de la función para abajo. Entonces, opción A, cóncava hacia arriba en todo su dominio. Opción B, creciente en todo su dominio, lo que hablamos en el ejercicio 2. Opción C, cóncava hacia abajo en todo su dominio. Opción D, decreciente en todo su dominio. Y la última opción, cóncava hacia arriba en el intervalo 6, 12, que coincide con las dos raíces de esta parábola.
Bien, ustedes hicieron el análisis del punto de inflexión. El punto de inflexión, que fue en este caso no hicieron el estudio de punto de inflexión, sino que hicieron el gráfico, discúlpenme. En este caso hicieron el gráfico de esta función, haciendo uso de todas las herramientas de derivada. Pero chicos, lo mismo que le dije en la resolución de las preguntas abiertas. Esta función es una función cuadrática. Todos los resultados que obtuvimos tienen que coincidir con los resultados que uno puede saber de antemano haciendo uso del módulo 1 de la materia. Es una función cuadrática. Una función cuadrática, coeficiente cuadrático menos 20, coeficiente cuadrático negativo, o sea que sé que las ramas van hacia abajo. Entonces, no estoy hablando de concavidad hacia arriba. Estoy hablando de una parábola que en un momento crece y decrece, o sea que no es creciente en todo su dominio, y tampoco puedo decir que es decreciente en su dominio. Y estoy hablando de una concavidad hacia arriba, o sea, en este sentido, entre las dos raíces, no, porque toda esta parábola con coeficiente cuadrático negativo tiene las ramas hacia abajo, entonces en todo su dominio va a ser cóncava hacia abajo. Haciendo uso del gráfico, haciendo uso de todas las herramientas del módulo 4 o, en este caso, siendo más piolas y pudiendo hacer uso de lo que sabemos de función cuadrática, también lo podemos resolver. Esto ha sido la resolución de los ejercicios de múltiple opción. Para hacer el cierre de este módulo, el último módulo, el módulo 4, vamos a repasar los conceptos adquiridos. ¿Cuáles fueron los conceptos adquiridos? Primero de todo, haciendo honor al título de la materia como una herramienta, la herramienta matemática, es la aplicación del concepto derivada para el trazado de curvas. Es la aplicación del concepto de derivada para problemas de optimización, o sea, donde me interesan encontrar máximos ingresos, por ejemplo, o mínimos costos, por ejemplo. El otro concepto clave del último módulo es la integral indefinida o también llamada la antiderivada, ¿sí? El proceso inverso de derivar, ¿sí? De buscar otra función que derivada me dé la original, eso se llama integral indefinida. El concepto asociado es la integral definida, que es, en vez de darnos una función, nos da valores, que tiene una aplicación al cálculo de áreas. ¿Sí? No siempre una integral definida nos da un área. Ojo, una integral definida nos da un valor cualquiera. En el caso que estemos calculando la integral definida de una función positiva, o sea que esté sobre el eje de las x, ese número va a tener que ser positivo porque se va a interpretar como el área de la región encerrada entre la función, el eje x y los extremos del intervalo. Un gusto, un placer haber compartido esta materia, las herramientas matemáticas 2, que es el análisis matemático, y haber terminado este módulo con conceptos tan útiles como el de derivadas y el de integral. Hasta la próxima.